Bueno, Patitos, estamos con este libro, que es Historia del Mundo Contemporáneo, de primero de bachillerato, y estamos revisando a ver cuál es el contenido y cómo estructura el contenido de este libro acerca de la historia. Cierto es que podríamos ver acerca del índice, en el que ayer vimos eh, hasta aquí, hasta este punto de aquí, que sería esto. Vimos los bloques temáticos uno y 2 acerca de fuentes y procedimientos para el conocimiento histórico y balance del siglo XIX. El corto siglo XIX o el largo siglo XIX realmente culmina en 1914-18 y sería el corto siglo XX. Pero bueno, más allá de esta disquisición, hoy nos iríamos respecto del mundo entre las dos guerras, que sería el bloque temático 3. Así que iríamos a visualizar cómo se estructura este mundo por aquí, en el que nos veríamos esta forma de empezar con una imagen a doble página, en el que veríamos aquí el tema del sumario, el mundo entre dos guerras, y aquí veríamos el tema de la tercera parte del periodo comprendido, en este caso, entre 1914 y 1945. Es decir, las dos guerras, el periodo de entreguerras, lo tendríamos ahí encima de la mesa. Los capítulos en este libro empiezan con un esquema. Aquí, el mundo entre dos guerras. Aquí tenemos el tema este de la Primera Guerra Mundial, acerca de las consecuencias con la polarización política, problemas económicos y respecto de Estados Unidos. Aquí tenemos una estructura y aquí iría directamente, además de esto, que sería parte de la estructura, aquí acerca de la nueva concepción de la guerra, con guerras largas e intensas. Lo cual, en principio, sería una conceptualización mala. Mala. ¿Por qué? ¿Por qué mala? Porque buena parte de las cosas que veremos en la Primera Guerra Mundial ya están prefiguradas, por ejemplo, en la Guerra de Crimea, en la Revolución Taiping, están en la Guerra de Secesión estadounidense. En conflictos previos a la Primera Guerra Mundial ya hay elementos que avizoran este tipo de situaciones para el que las quería ver. Pero teniendo en cuenta que en el ámbito político hay una ausencia de freno, como lo vimos, por ejemplo, en el conversatorio con Antonio Muñoz Lorente a la hora del libro del comienzo de la Primera Guerra Mundial en el ámbito político que tiene el escrito, y bueno, hicimos un conversatorio al propósito de esas vicisitudes, pues ciertamente si en el ámbito político no hubo sino un pensar que todo era fácil y que bueno, pues en el ámbito militar también hubo esa sensación. Por falta de información, por falta de capacidad crítica. Bueno, pues las razones evidentemente son merecedoras de ser estudiadas, pero evidentemente esto de las guerras largas e intensas es algo que está en los antecedentes, en los previos, en otros conflictos existentes. No es solamente el hecho de que hubiera una concepción que se plasmara. Eh, en parte, en parte es lo que comenta aquí, pero esa situación respecto de la nueva concepción tiene las raíces en los conflictos previos, inmediatamente previos a la Primera Guerra Mundial. No es una situación que surja, flop, en el año 14 al 45. Amplitud internacional de los conflictos, pero claro, aquí también tendríamos la situación, por ejemplo, de la Guerra de los Siete Años, que sería una especie de guerra mundial cero, a pesar de que hay alguno que lo ha conceptualizado respecto de la guerra ruso-japonesa, por ejemplo, en otro orden de cosas, no de participantes, porque por participantes la guerra de los 7 años sí sería una guerra mundial. El tema de la imposición de la paz, ¿cómo sería esto de la imposición de la paz? Con la finalización respecto de la Primera Guerra Mundial, pero luego mejorado con la Segunda Guerra Mundial. Aquí tendríamos respecto de el comienzo, con el despliegue mundial de Norteamérica,
con Woodrow Wilson, lo cual resulta curioso y paradójico que las dos guerras mundiales las han dirigido presidentes demócratas, ¿eh? Para luego ser cambiadas las consecuencias por presidentes republicanos. Economía desquiciada, conflictos sociales, tensiones políticas, el triunfo soviético en Rusia, la exportación de la revolución. Aquí lo tendríamos. Aquí tenemos el intervencionismo económico. Y luego los fascismos como respuestas a una situación histórica. Más que, más que el fascismo como respuesta a una situación histórica, nos encontraríamos con algo que sería también curioso a la hora de relatar otros periodos históricos. Aquellas potencias que están con el status quo y las potencias que son contestatarias del status quo. Aquí tendríamos esto, y aquí tenemos esto de las relaciones internacionales, la tensión de la posguerra, el triunfo efímero de la paz y el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Lo cual, como diría Rubén Villamor en alguno de sus libros, la época amerita señalar que el periodo entre guerras fundamentalmente fue en la esfera de Occidente, en Europa central y occidental, fundamentalmente la occidental, y en el ámbito Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el ámbito central y oriental, en el ámbito de los Balcanes, en el ámbito del Cáucaso, en el ámbito de Asia Central, mm, nos encontramos con que habría una solución de continuidad entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Por tanto, hasta cierto punto, lo que llamamos periodo entre guerras es funcional para Europa Occidental. Aquí tendríamos una cronología de los hechos del periodo histórico que correspondería a esta unidad didáctica, ¿no? Respecto de lo que sería, no de la guerra en sí, sino desde la finalización de la guerra con la Conferencia de París y el Tratado de Versalles, con aquí los siguientes tratados, que estarían por aquí. Ahí estaría. Acerca de estas disposiciones, acerca de todo esto, de cómo fue ese periodo entre, bueno, pues 1919 y 1945. Ahí estaría. Ahí tendríamos todo esto acerca de... eh, como este muchacho, alcoholista austríaco, hizo algunas cosas por ahí, convirtiéndose en el líder de un país en 1933, el 30 de enero, ¿no? Acerca de los elementos que pues, siguieron hacia adelante. Y aquí tendríamos la culminación en 1939, pero creo que igual debería haber... no, no hay. Hay una conceptualización de procedimiento acerca de debate en clase, implicaciones ideológicas, acerca de aquí, respecto de este primer texto acerca de el leninismo y pensamiento político, y aquí acerca de Juan Pablo Fusi, el basurero de la historia. ¿Qué sería esto? Y aquí tendremos la primera parte de esta unidad didáctica, que sería la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Aquí tendríamos respecto de la Primera Guerra Mundial, acerca de causas, países beligerantes, fases de la guerra, que tendremos por aquí. Y las ofensivas finales, acerca de tratados de paz, etc. Aquí tenemos el tema de las consecuencias. Y aquí tendríamos esto, que sería el tema de los rasgos dominantes. Y aquí tenemos una estructura del capítulo, que sería esta de aquí. Aquí tendríamos esto de aquí. Aquí tendríamos los antecedentes de la guerra. 1890-1914, los antecedentes inmediatos, unas rivalidades económicas acerca de la
formulación del desarrollo industrial en cada uno de los países y sobre todo en las estadísticas, a ver quién ha superado a quién, en la configuración del acero, de los insumos, quién consigue más potencia respecto del imperialismo, lo cual resulta curioso porque esas rivalidades coloniales que estarían aquí, por ejemplo, luego llevarán, y os remito a que lo preguntéis a uno de estas inteligencias artificiales, ¿dónde invertían más los franceses y los británicos en este periodo histórico? Podéis coger 1890-1914. ¿Lo hacían en las colonias propias? ¿O, por ejemplo, pudieran invertir los británicos más en Argentina que en sus propias colonias? Lo cual resulta un poquito curioso porque nos llevaría al hecho del prestigio más que el tema económico para las zonas coloniales. Alianzas y crisis internacionales. Gran Bretaña se adhiere a la Entente después de la Entente Cordial, etcétera. Ahí estaría respecto de lo de solventar las problemáticas con Francia. Eh, Luego estaría aquí el tema de las crisis balcánicas que en parte provocarán la guerra o provocarán el inicio de la chispa que pudiera haber sido antes o después, porque imaginemos, por un casual, imaginemos que Gabrielo Príncipe, en vez de andar deambulando, se hubiera ido a su casa. No habría tenido la segunda oportunidad. O que, por lo que sea, habría habido un cirujano que habría sido la leche y habría salvado al príncipe heredero. ¿Qué habría pasado con eso? Porque, digamos que el ultimátum habría tenido lugar, no habría tenido lugar. Intento de asesinato no es lo mismo que asesinato. Por tanto, ahí estaríamos hablando de que la chispa podría haber surgido aquí antes o después. Eh, Relación de fuerzas entre los dos bandos, aquí estaría, respecto de lo que acabaría siendo la Europa de 1914, en el que, como se puede decir, antes estaba Italia en la entente de los países centrales, pero luego se pasó a la entente de los amigos de los británicos, franceses y rusos. Recursos, aquí tendríamos respecto de los recursos demográficos y económicos y los efectivos y la capacidad militar. ¿eh? Con el cambio respecto de las nuevas tecnologías militares, las nuevas doctrinas, el tema de fases de la guerra, la crisis de julio de 1914, con Gavrilo Princip, es un estudiante bosnio de la mano negra, asesinando al heredero de la corona austrohúngara, acerca del tema del atentado, que fue fallido en su primera intentona, pero luego, a la tarde, hubo una situación providencial en el que pasó por delante, entraron en una calle sin salida, y claro, a la hora de salir, pues Gabriel Príncipe estaba ahí esperando con su pistolita para disparar. ¿Pudo haber sido distinto? Sí, pudo haber sido distinto y de manera relativamente fácil respecto de los sucesos luctuosos de ese día. Pero claro, luego la cosa se generó en una dinámica que se entró desde ese día, el 28 de junio, hasta la declaración de guerra, que será el 28 de julio, es decir, un mes después. Se tardó mucho, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si la declaración de guerra hubiera sido mucho antes? Una semana después, por ejemplo. ¿Mm? ¿Cómo hubiera operado la situación en ese mundo? Eh, Son what ifs que creo que son interesantes a la hora de ver si la historia es unívoca o podría haber sido distinta. Eh, pero no por el hecho de que pudiera haber sido distinta entonces, o por el ejercicio intelectual, sino por el hecho de que el pasado no está escrito, se puede cambiar, y el futuro tampoco está escrito, se puede cambiar. Lo que pudo ser distinto en el pasado puede ser distinto ahora. El inicio de las hostilidades, el fracaso del plan alemán, pretendidamente el plan alemán sería el Bonsliefen, pero también los franceses también tendrían su plan, todos tendrían sus planes, la extensión de la guerra, el tema de la Unión Sagrada, que sucedió, el hecho de que el pacto que habían hecho en la Internacional Obrera de 1912 se fue por el ducto. Aquí tendremos respecto de la guerra de posiciones, en 1915-16, las ofensivas de guerra de desgaste,
¿no? Que tenemos aquí en el frente occidental, el frente italiano, y tendríamos la zona de Cortina. eh, Tendremos también el frente oriental, la zona del frente ruso, acerca de Tannenberg, etcétera. A la hora de la presencia de los austrohúngaros, de los germanos y de los propios rusos en esa vicisitud bélica. Luego tendríamos, claro, el frente interior. Esto va un poquito rápido a la hora de entender la Primera Guerra Mundial, pero no quiere ir a degüello respecto de la situación bélica o se olvida de muchos elementos. O el hecho de que sea estático en el frente occidental, pues sea un poco complicado con la picadora de carne ahí. Tendremos el frente interior y luego tendremos el tema del año decisivo, como sería el tema de la retirada rusa. Tendremos un gobierno en febrero que mantendrá la guerra, pero en octubre habrá una situación distinta. Causas de la participación de Estados Unidos, que estaría por ahí, que antes estaban en la operación Castigo a Pancho Villa, después de que este intentó en un pueblo fronterizo en Nuevo México. Estuvieron 6 meses deambulando, con presencia de Patton, y el general Pershing, y luego se fueron para Europa. Consecuencias de la intervención norteamericana, aquí estaría el crecimiento de la protesta en los países beligerantes, el 17-18, aquí tendríamos Senderos de Gloria, que estaría ahí encima de la mesa como una visión acerca de la situación bélica. Aquí tendríamos el Sargento York, también otra película, seguro que aparecerán después en las recomendaciones. El movimiento de los imperios centrales, la derrota militar y la rendición. Eso lo añadí yo. Derrota militar y la rendición. Los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson, que estarán por aquí. Estarían aquí 10 y aquí estarían los otros 4. El amigo Emiliano habla de que algunas de estas cláusulas son lo peor de lo peor a la hora de generar estados-nación en la zona central y oriental europea y que fueron causa de problemáticas posteriores enquistadas en el tiempo. Y aquí estaría el tema de la rendición, que como escribí, pues se dio el tema de la rendición. Y estaría el tema de cómo se llegó a ese momento, del armisticio del 11 de noviembre. Cosa que, en cierta medida, Ludendorff pensaba que fuera un aprovisionarse para volver a continuar el conflicto, pero una vez que se dejó de combatir, ya fue para un poquito definitivo. O por lo menos hasta 20 años después. Los tratados de paz, porque fueron varios. El de Versalles fue solamente uno. Fue solamente con Alemania. La conferencia de paz, que fue con el tema de Alemania, causándole el horror de ser considerados los iniciadores de la guerra, cuando pudiéramos citar a Rusia, por ejemplo, como causante de la Primera Guerra Mundial, sin ir muy lejos, con el tema de la movilización general. Eh, el Tratado de Versalles, las pérdidas territoriales de Alemania, que sean territoriales, más no suficientemente de fondo a la hora de mantener un esquema de un país funcional, ¿eh? En el que las cosas no fueron tan mal como luego algunos van a doctrinar a la hora del discurso del acuarelista austríaco y el del NASDAQ, ¿eh? En el periodo de los años 20 y 30. Y tendremos respecto de las pérdidas de Alemania, que estarían por ahí. Eh, y posteriormente tendríamos el tema de la disolución del ejército alemán, que sí, este sí lo pasaría un poquito mal. Pero luego llegará el tratado de Rapallo secreto con los soviéticos acerca de la construcción del ejército alemán en, otra vez, el tema de los países contestatarios del sistema. Los soviéticos eran contestatarios porque no eran propios del sistema.
Los alemanes habían perdido y por tanto no eran partidarios del sistema. Luego pasará con los italianos y los japoneses, que no tendrán lo que consideraban que era beneficiario para ellos y serán contestatarios del sistema. Y los defensores del sistema no estarán ni se les planteará, porque los británicos estarán un poco a su aire y volverán al esquema anterior a la hora del juego de equilibrios en el ámbito continental, pensando de que el débil sería Alemania y el fuerte sería Francia, y Francia se quedaría solo con la defensa del Tratado de Versalles. Mm, lo cual generará unas disfunciones internas que colusionarán finalmente en mayo del 40. Tendríamos aquí el tema de las indemnizaciones, otros tratados, por ejemplo, con el tema de Austria-Hungría y Bulgaria. Habrá un tratado con Austria, otro con Hungría, serán distintos. Acerca del Tratado de Saint Germain con Austria y luego el Tratado de Trianon con Hungría, que será un elemento de crítica porque dirán los húngaros, es que nos quitaron la mayor parte del país y esto debe luego hicieron cambios en el año 39, 40, 41, pero esos cambios que firmaron en Viena normalmente no se suelen comentar, porque como luego se volvió a las fronteras de aquí, que fueron las de después de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Trianon, pues hacemos un borrón y cuenta nueva, almirante Horthy y estas cosas respecto al acuerdista austríaco, Segunda Guerra Mundial. El tema de Turquía, que esto traerá cola, más allá de las consecuencias del acuerdo 6-Picot, respecto a la situación con los griegos, acerca de esa guerra del 1921-23, lo cual tiene su cosa, porque el gobierno que inició esa guerra y que en primer momento estaba beneficiando a los griegos, no estaba convencido, era justamente contrario a esa guerra. Por lo tanto, tuvo que gestionar fundamentalmente la guerra grego-turca, un gobierno que no era favorable a la guerra, con lo cual luego la situación, las consecuencias que se derivaron a la hora de la salida de la Tracia de Esmirna de los griegos fue ciertamente algo doloroso. Doloroso que luego fue aplicado esa división poblacional de segregación en 1947 entre la futura India y Pakistán. em, por la heredera de la Sociedad de Naciones, que será la ONU. Aquí tenemos el tema de las bajas militares, Primera Guerra Mundial, el tema de las consecuencias de la guerra, consecuencias demográficas en Francia, que tardó relativamente poco a la hora de salir del bache, pero todavía habría un regusto, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania Federal y en Francia. Consecuencias económicas, aquí tendríamos un poquito más de consecuencias acerca del desvanecimiento de los cuatro imperios anteriores a la guerra. Y aquí tenemos la desaparición del imperio alemán, bueno, de aquella manera, porque sigue habiendo una Alemania bastante consistente, y además con un pequeño detalle, la desaparición del imperio austrohúngaro permitió que individualmente esos países pudieran ser objeto de integración económica en el esquema económico alemán, como sería el tema de Checoslovaquia, el tema de Austria, el tema de Hungría, incluso el tema de Polonia, que pudiera tener prestancia respecto de la potencia de una Alemania no disgregada, tampoco unificada, pero que seguía siendo un país bastante grandote ahí en el centro. Porque evidentemente no había hecho sino perder territorio, pero no había vuelto al escalón anterior a la guerra franco-prusiana, que era la disgregación total, y que Prusia fuera un país entre muchos estados alemanes. Ante esa situación, Alemania no salió tan mal con respecto del imperio austrohúngaro, con respecto al imperio otomano, con respecto del imperio zarista. Pero se les junta a todos, a los cuatro, y se dice, ¡ay, qué pena todos! El tema de las consecuencias ideológicas, que estarían por ahí, a la hora de la construcción del relato. Y aquí tendríamos luego el tema este de, sí, el tema de las actividades a la hora de forjar el conocimiento por cada uno de los alumnos. Comenta el texto de los 14 puntos, el tema de elaborar un mapa. Aquí tendríamos Clemenceau, Wilson y Joy George, el francés, el americano y el británico. Acerca de esta situación, comenta rivalidad económica entre Inglaterra y Alemania,
Aquí terminaría el texto acerca de, bueno, pues historia de relaciones internacionales, un libro de 1969. Ahí tendremos un óleo sobre lienzo de soldados alemanes. Y tenemos causas económicas de la guerra, expansión colonial y conquista de mercados, que sería este texto de Reino Unido, Primera Guerra Mundial. Aquí tendríamos imágenes. Imágenes. Y tendríamos respecto de esto, observa las pirámides de población, a ver qué te sugiere todo eso. ¿Eh? Y ahí estaría también el texto de Mar Ferró. Em, y para la culminación, pues tendríamos esto de bibliografía y filmografía en teoría de la Primera Guerra Mundial. El Gran Desfile, Sin Novedad en el Frente, La Gran Ilusión, El Sargento York, Senderos de Gloria, Rey y Patria, Johnny cogió su fusil y podríamos incorporar 1927 de Sam Mendes. Y estarían ahí también lecturas obligatorias. En teoría, estaría ahí Adiós a las armas y Sin novedad en el frente, la novela de Eric María Remarque. Luego tendríamos la Revolución Rusa, con el camarada Lenin haciendo sus cosas de... hagan esto porque yo les conmino a... Y bueno, pues aquí estaría el tema. Sobre todo teniendo en cuenta de que fue exitoso en octubre, Revolución Soviética, em, con todos los ingredientes que se pueden hablar respecto de la situación en febrero, la situación con Kerensky, la situación del take-off que en los años 10 iba a hacerse, la situación respecto a los Romanov y el tricentenario, respecto de la situación acerca de lo que supuso la Asamblea Constituyente, que iba a hacerse y se votó favorablemente en la composición en noviembre, diciembre, en el año 17. Por tanto, ahí estaría la complejidad también con la parte trasera acerca de la revolución de 1905, consecuencia de la derrota en la guerra ruso-japonesa. Y tenemos esto, ¿no? La Rusia de los zares, la situación con el zar Alejandro II respecto del zar Alejandro III y respecto del zar Nicolás II, que serían los tres Romanov, los últimos. Sí, podría hablarse de el badajo de cierto sacerdote de origen siberiano que estuvo ahí metiendo baza, un tal Rasputín. Bonnie M, qué gran canción le metieron, ¿eh? Bueno, casi daba para película. ¿Hicieron una película de Rasputín? Revolución ahí, estaría un tema este de la revolución de 1917 en febrero. Y bueno, en realidad fue un golpe de estado, el tema de octubre del 17. ¿Mm? Acerca de la guerra civil que comienza en 1917. Aquí tendríamos esto de los rasgos dominantes de este tema. Y aquí tendríamos acerca de la estructura de todo esto, acerca de el periodo histórico. Pero claro, como hemos visto, culmina en el estalinismo. Es un poquito más avanzado en la época de la época de entreguerras. Eh, como todo el mundo hemos convenido. La Rusia de los últimos, no Rubia, Rusia de los últimos zares, de los tres Romanov, Alejandro II, Alejandro III y Nicolás II, antes del tricentenario, que será el canto del cisne. Ahí tendríamos el mosaico étnico y cultural. Claro, aquí tendríamos el hecho de que, ¿qué sería Rusia? Rusia sería lo rosa. Y el imperialismo ruso llevó a la conquista de Siberia. Luego tendríamos el tema de las guerras en el Asia extrema con los tratados desiguales robados a los chinos, como serían las regiones de Amur y Usuri, que sería eso de ahí. Tendríamos el Asia Central, que sería toda esta zona, y la conquista del territorio en el ámbito occidental, que aquí tendríamos la expansión continental a lo largo del siglo XVII, XVIII, ¿cómo sería? Porque Rusia hasta el siglo XVII sería lo rosita, y ya está, ya está. Tendríamos esa situación acerca de lo verde, que sería a finales del siglo XVIII. El tema de Ucrania. Lo último sería
la zona de Crimea, que será objeto luego de la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX. Y tendríamos la expansión de Rusia, la Rusia imperial, aquí tratada, el tema de la permanencia del mundo agrario, cosa que será problemática luego para la situación de los partidos políticos y de la realidad respecto de la vanguardia de la revolución, en el ámbito urbano, en el ámbito rural, la sociedad rusa a finales del siglo XIX, lo tendremos por aquí, y el tema de la evolución de la servidumbre, que será un elemento del zar Alejandro II, los siervos de la gleba, que será un zar bastante progresista, pero como será asesinado, la concepción que tenga su hijo Alejandro II, Alejandro III respecto a Alejandro II, será, papá, por haber sido demasiado progresista, te mataron. Por tanto, hay que ser autoritario y dar con el látigo. Bueno, pues ahí estaría la configuración respecto al relato que se puede construir. Aquí tendremos el tema de la industrialización en Rusia, cuyo elemento de el despegue iba a ser en el año 1912, 13, 14, 15. Ahí estaría respecto de cómo iba a ser ese momento de cambio, de ruptura acerca de la industrialización. Pero ahí devino no solamente la situación del pequeño bache de la guerra ruso-japonesa, sino también, sobre todo, el ámbito de la Primera Guerra Mundial, el tema de la autocracia zarista con Alejandro II, pero luego heredero, Alejandro III. El que mató a Alejandro II, ahí estuvo también el hermano de Lenin, razón por la cual luego Lenin se radicalizaría y entraría donde entró. Grupos políticos de oposición a comienzo del siglo, ahí tenemos el tema de los liberales, el tema de los populistas y el tema de los nihilistas. Y también del socialismo marxista, con el Partido Obrero Socialdemócrata. Tenemos una película, El tren sellado, que está protagonizada por Ben Kingsley como Lenin, y que dura unas 3 horas, está disponible en YouTube, y que habla de esto, del término del partido. Porque, a fin de cuentas, en ese periodo histórico, la socialdemocracia en Alemania era vista un poco, bueno, acomodaticia, no pasa nada, el término socialdemócrata, pues no, no importa. Pero claro, cuando se aproximaba a Rusia, el término socialdemócrata, porque el gobierno que existía desde febrero era ya de izquierdas. Sí, el golpe de Estado de octubre es de el bolchevismo contra un gobierno de izquierdas. Es como si ahora Pablo Iglesias diera un golpe de Estado contra Pedro Sánchez. Eh, Revolución en 1905, el tema de los intentos de establecer un régimen liberal, con el tema de la Duma, que fue algo usugus, ¿eh? El tema de la revolución del descontento, que fue un antecedente, pero fue sofocado con el tema este de la Duma, de unos pequeños elementos para el desapego respecto de los revolucionarios, uno decía, el pueblo ruso es tranquilo, pragmático, pero bueno, ahí estaría el Domingo Sangriento y el tema de la Duma, el tema este de la crisis del zarismo, del 6 al 16, la liquidación del reformismo liberal, sobre todo por no tener sino ausencia de inanición, ser destruido por aquellos que pudieran haberle dado aire, con los intransigentes, y luego el inicio de la Primera Guerra Mundial, acerca de los rusos, y su vertiente balcánica. Aquí tendríamos luego las revoluciones. Bueno, esto es diplomáticamente hablando, solamente hubo una revolución, la de febrero, y la de octubre fue un golpe de Estado. Aquí tenemos el tema este de la revolución de febrero, el tema de la dualidad de poderes, el soviet y el gobierno provisional, que el gobierno provisional fue muy británico, pero no estábamos en el Reino Unido, que venía de una situación de aprendizaje a través de lo que había sido la historia parlamentaria, la historia política. En Rusia no había esta división de poderes, no había el conocimiento acerca de lo que era una situación liberal, no había un gobierno liberal, y por tanto lo que luego teorizará el camarada Trotsky acerca de la revolución permanente y la noción de hacer dos revoluciones a la vez, la revolución burguesa y la revolución comunista, lo cual evidentemente es algo que genera disfunciones a la hora de generar una base sólida sobre la que construir lo distinto. Em, Construir dos casas a la vez, una encima de otra, eso, ¿cuándo iba a salir bien? Aquí de abril a julio, el 17,
Aquí tendríamos esto de aquí. Y luego el golpe de estado con este tipo de configuraciones gráficas, cartel ruso caricaturizando a los enemigos de la revolución, el gobierno de Kerensky, que estaría por ahí, que sería en parte un puente del proyecto liberal de los cadetes, el KD, y ahí estaría el tema de los bolcheviques, que estaría por ahí sobrevolando. Eh, Luego nos encontraremos con el asunto del golpe de Estado de octubre, con el famoso cañonazo de Aurora en San Petersburgo como punto de inicio. Se comenta esto del presunto golpe de Kornilov, ¿eh? El tema del regreso a Rusia y todo esto acerca de estas vicisitudes, acerca de lo que acabaría coagulando el 24-25 de octubre. El tema del poder revolucionario, orillando, por supuesto, la Asamblea Constituyente, porque el Congreso de los Soviets frente a la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque los socios revolucionarios contaban con mayoría absoluta en la Asamblea, 51% de los escaños, y los bolcheviques solamente obtuvieron el 31%. Eran una minoría en la Asamblea Constituyente. Pero, si estás dispuesto a dar hostias e iniciar una guerra civil, que ese fue el inicio. La guerra civil puede decirse que empieza por el tema de cómo organizar el asunto después del golpe de Estado. El tema de los soviets frente a la Asamblea Constituyente. Ese debería haber sido el reparto de los combatientes en la guerra civil. Pero luego la configuración fue distinta. Porque, claro, como tanto los de los soviets como los de la Asamblea Constituyente, en teoría, eran ambos de izquierdas, ¿no? ¿Quiénes eran los que estaban contestatando todo eso? La URSS de Lenin a Stalin, la guerra civil, que aquí está mal configurada, no es del 18, el 17 ya hay guerra civil. Tenemos aquí el tema de la constitución del Ejército Rojo, la idea de la paz en marzo del 18. Luego, el tema de aislar internacionalmente al nuevo régimen y forzar su caída. ¿Por qué? Por una razón bien simple y debería de ser entendido. El tema de los apoyo europeo de los blancos. A ver. Es que había una guerra internacional llamada Primera Guerra Mundial. Aquí tendríamos su mapa respecto de lo que era esta situación acerca de... ahí tendríamos la guerra civil en Rusia, ocupado por los japoneses, el tema este. Ahí estaríamos acerca de la presencia de otros países, acerca de los japoneses, los bolcheviques, la presencia de la operación de los Estados Unidos, que estuvieron por ahí también, británicos, alemanes, pero a ver, vamos a ir a lo sencillo y que nos explica aquí, normalmente nos explica. En el 18 hay una guerra, la guerra mundial, que tendrá un armisticio el 11 de noviembre del 18. Imaginemos que un golpe de Estado hubiera cambiado parte del gobierno en alguno de los contendientes. Y este habría salido de la guerra como parte de su programa. Pero habría por ahí otro que estaría diciendo, no, no, esto no puede ser así. Hay que continuar porque tenemos firmado un acuerdo con nuestros aliados. Eso significa que en una situación de guerra civil, que es, si se ponen guapos, el 18. Si se ponen realistas, en el 17. Ya en el 17 hay guerra civil. Pero en cualquier caso es antes del armisticio del 11 de noviembre del 18. Y esto es importante a la hora de entenderlo. ¿Por qué? Porque significa que los contendientes en la guerra mundial lo que están haciendo es intervenir en un aliado fáctico de Alemania. El bolchevismo, con su pacifismo, es aliado financiado por el Kaiser con el tren sellado y con lingotes de oro. Por tanto, es un aliado coludido, a pesar de que no vaya a enviar a soldados a la guerra, pero sí a la guerra civil, coludido con el Kaiser. Y las potencias de la Entente siguen estando en guerra con el Kaiser. Y por tanto estarán en guerra con el bolchevismo. ¿Por qué? Porque es aliado natural del Kaiser, con el que llega a una paz. Con el que llega a una paz en marzo del 18. Razón por la cual es razonable
esa interpretación acerca de la intervención de las potencias extranjeras. Otra cosa es a partir del 19 y del Tratado de Versalles, que anula el Tratado de Brest-Litovsk. Luego la generación del 20-21 en el ámbito del conflicto tendrá otra derivada. Pero ahí tendríamos una interpretación razonable de esta situación. A la hora de encajarlo con las piezas, y no por el gusto, luego de cómo lo contará el ámbito del régimen soviético. Economía de emergencia, el comunismo de guerra, acerca de esta situación, claro, el comunismo de guerra, pero que luego, en 1921, la cosa cambiará, porque habrá un capitalismo de Estado barra nueva política económica. El tema del balance económico del comunismo de guerra, la construcción de la URSS, que será en 1922, la coagulación del proyecto, pero del 2022 habrá cosas, como habrá antes. Ahí remito al libro de Rubén Villamor. Organización política en Rusia, configuración de la Unión Soviética, y estaría respecto de los 4 países que formarán la Unión Soviética, que será la República de Transcaucasia, que será un efímero país que luego se disgregará como estaban antes, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Será un país, Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Serán los 4 países fundadores de la Unión Soviética. Aquí tendremos un esquema acerca del poder legislativo, y aquí acerca del poder ejecutivo en el organigrama de la URSS. Tenemos eso de la configuración del poder político. Aquí tenemos la tercera internacional que surgirá en 1921 precisamente, acerca del Comintern, precisamente con la noción de que tenían que firmar una serie de puntos los partidos socialistas, y si no aceptaban la conversión, tenían que fundarse partidos comunistas de Partido Comunista de China, Partido Comunista de España. La nueva política económica, porque el bache era profundo, era una barbaridad de bache, y había que tratar de salvar los muebles antes de un colapso económico, que es simplemente volver a una suerte de gradualismo, ¿eh? En teoría provisional, pero era volver a una forma de capitalismo, que fue evidentemente positivo para la economía rusa. Mejoras sustanciales. Esto en el ámbito agrario sería el tema, bueno, sería largo de decir acerca de lo que supuso en los recursos que pudiera tener el propietario y poder vender el excedente. Ahí estaría. Luego, en teoría, dicen, pero no, 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 no. Es como Penny después de lo de Rajescu Rapali. No, 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 esto no es lo que os imagináis. No, 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 no. No, la NEM no supuso una vuelta al capitalismo. No, ni de coña, ¿eh? Por supuesto que no. ¿Eh? De ninguna manera. La sociedad rusa de los años 20 tenía el tema del estalinismo como elemento posterior a la muerte de Lenin en el año 1924. Conflictos políticos internos, es decir, ¿quién controlaría todo? Pues Trotsky era el que aparentemente estaría mejor posicionado, pero el que controlaba las fichas, el secretario de organización, era Stalin, con lo cual conocía mejor que nadie el partido bolchevique, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Ahí estaría el camarada Trotsky, que se quedó con las ganas de ser el líder supremo. Luego estará la justificación de cómo esto fue posible, acerca de que Trotsky quería una guerra mundial y la revolución en todos los países y todo a la vez, y que Stalin era, vamos a ir piano a piano, lo cual es una mentira que todos hemos aceptado. Lo digo porque posteriormente hemos aceptado otro tipo de mentiras acerca de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el libro de Víctor Suvorov del rompehielos. Son mentiras concatenadas unas con otras. Y por supuesto, el tema de Trotsky, cuando en 1940 le mata, es porque tiene la concepción de que, ojo, cuidado, vamos a tratar de evitar lo que sucedió con Lenin en 1917. ¿Y cómo lo hacemos? Evitando de que alguien trate como fuera tal vez el acuerdista austríaco que en un momento quiera jugar la carta política, como hizo el Kaiser en 1917, sacándose la manga el tema de Lenin, igual sacan la carta de Trotsky para meterlo en Alemania y de ahí a la Unión Soviética y hacer un gobierno provisional con Trotsky. Eso lo tenemos que evitar. ¿Cómo? El año anterior matándolo en México, con Ramón Mercader, con el Piolet.
planificación económica, política económica y lucha por el poder. Los planes quinquenales, que todos serían fundamentalmente un fracaso histórico, pero bueno, ahí están. La URSS en los años 30, a la hora de la planificación no de vivienda, sino de armamento y de ejército y de guerras, totalitarismo soviético, el terror masivo, la lucha interna, a la hora de generar, tal vez, y solo tal vez, un consenso interno en el que no habría posibilidad alguna de disidencia, ninguna, ni de los antiguos amigos de Lenin, ni de nadie más. En la perspectiva, sí, de una segunda guerra capitalista, que fue profetizada unos 15 días después del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Aquí estaría un cartel, estaría respecto de, y aquí estaría explicado esto acerca de lo que es el Soviet de los Diputados de Obreros del 27 de marzo del 17, el tema de pan y paz de camarada Lenin. Ahí tenemos los puntos de abril, que lo comentamos en un programa, las tesis de abril, que serían estas. Tenemos un trabajo universitario hablando de las tesis de abril, específicamente. Analiza la siguiente tabla en relación a estas cuestiones, acerca de esto, acerca de indicadores de actividad económica, por unidad doméstica campesina, que sería esto de aquí, que lo tendríamos aquí. Lo podéis valorar vosotros libremente. Ya que tenemos aquí esto acerca de bibliografía, filmografía, Corazón Potemkin, Octubre, Tierra, de Eisenstein, Doctor Zivago tiene un conversatorio, Nicolás y Alejandra, El asesinato de Trotsky, Rojos, de Warren Beatty, El círculo del poder, de Konchalovsky. Y tenemos el tema luego posterior del tema de la Gran Depresión y sus consecuencias, ¿no? Que tendrá su aquel a la hora de justificar el relato que llevará a la Segunda Guerra Mundial, acerca de crisis de la posguerra en Europa, como el impacto tuvo gran profundidad. No nos olvidamos de lo que fue la década de los 20, no se explica, porque sería largo y prolijo, y se va directamente del 19 al 29, a la crisis económica del 29. La evolución de los estados en el periodo entre guerras, sobre todo aquí, las democracias y los que no son democracias. Cierto es que aquí habría el tema de los rasgos dominantes y aquí tendríamos una estructura acerca del tema, en el que veríamos aquí esto, aquí también, acerca de cómo fue. Vamos a ir a por la estructura concretada, en el que vemos aquí acerca del panorama socioeconómico después de la guerra, ¿no? Una economía interdependiente. Para aquellos que hablan de una economía interdependiente, claro, es que el comercio y la economía hace que la paz sea una inevitabilidad. En ese caso, esa interdependencia compleja habría llevado a que la Segunda Guerra Mundial no habría producido. Pero si introducimos el esquema de potencias contestatarias y potencias defensoras del sistema, pues igual la cosa cambia. Y en la valoración posterior acerca de que esta situación de potencia contestataria respecto de la potencia sistémica fue mayor respecto de la dependencia económica. El caos financiero, el tema de la inestabilidad monetaria como un esquema del traspaso sucinto de la libra oro respecto del patrón monetario, respecto de la posibilidad de algo distinto. Porque en esos años de la década de los 20, el mantenimiento y sostenimiento del patrón libra-oro le costó muchísimo al Imperio Británico, le fue muy doloso y costoso. Pero lo mismo que el ámbito de las colonias es postureo, es prestigio, es un elemento más de cara a la galería respecto de la conceptualización que pudiera tener la gente del Imperio Británico. Redefinición de mercados, retos de las demandas sociales, la efímera recuperación de los felices años 20,
después de esa situación de dificultad del año 2021, pero a partir del 22 hasta el 29, durante 7 años, habrá más o menos cierta estabilidad económica. Causas de la crisis, supuestamente la superproducción, el tema de la especulación de bolsa, si hasta el que te limpia los zapatos invierte en bolsa, eso puede ser problemático, o por lo menos eso decían en los sucedidos que se comentaban. Crack bursátil, la extensión de la crisis, el jueves negro, que estaría por ahí explicado, eh, la intervención de JP Morgan en un momento dado, pero claro, serían hechos puntuales en un momento dado en el que trataron de recuperar la bolsa, pero si es algo estructural, las casuísticas luego pues derivarán en un pozo en el que será difícil salir. Con el New Deal o con la guerra mundial. El tema de la bolsa a la banca, acerca de la banca al comercio, a la industria, a la agricultura y de los Estados Unidos a todo el mundo. Ahí estaría. ¿Mm? Hasta el punto de que, sin entender que esos dineros que tenían estadounidenses invertidos en Alemania, su repatriación será importante a la hora de generar dificultades en el ámbito de la Alemania del año 30, 31, 32, que llevará en cierta medida, a pesar de el libro de A 40 días del poder, de Henry Ashby, no recuerdo el nombre completo, pero tiene un vídeo en el canal y que recomiendo. Ese libro es interesante, como muchos otros. eh, a 30 días del poder, creo recordar, a 30, 40 días del poder, a la hora de la inevitabilidad o no del acuerdista austríaco, de la toma del poder el 30 de enero del 33. Pero bueno, ahí estaría contado. Pero bueno, continúa el libro con el tema de la Gran Depresión y sus consecuencias sociales e internacionales, esfuerzos por superar la recesión y las propuestas de John Maynard Keynes, que para algunos nacen como un champiñón, pero ya estaba en Versalles diciendo cosas. Ya dijo, ojo, cuidado con las cosas que se hacen con Alemania. A ver si vamos a joderla. Razón con la cual, pues luego dirá, ¿veis? ¿Veis? Ya os lo dije, ya os lo dije. Y luego estará en Bretton Woods en 1944 con un viejecito. La aplicación de las medidas de Keynes, el New Deal en Estados Unidos, las economías planificadas como respuestas a la crisis, un poquito mal, ¿no? Las no democracias, la vida política en Francia, 1919-1938, el bloque nacional, el gobierno de concentración, ahí estaría, y luego los gobiernos efímeros y el Frente Popular, del 29 al 38. ¿eh? Viejos y nuevos problemas en Gran Bretaña, los gobiernos conservadores del 22 al 29. Hubo un paréntesis en el 24 en el que Ramsay MacDonald durante ese año fue el primer ministro, ¿no? Pero no hubo un desarrollo demasiado amplio. Eh, el tema del éxito laborista en las elecciones del 29, acerca de Ramsay MacDonald, que será ya primer ministro un poquito más largo. El tema del problema irlandés, los Fenians, el Home Rule, que estaba antes del 14. ¿Qué hubiera pasado respecto de la insurrección del 16 si antes del estallido de la Primera Guerra Mundial hubieran firmado el Home Rule para Irlanda? ¿Cómo hubiera sido eso? Sé que es complicado. Creo que ya hicimos un vídeo hablando de este tema en su momento. O tocando este tema. El fracaso de la democracia, la República de Weimar. Como esto, tenemos un conversatorio con Antonio Muñoz Lorente y yo. Simplemente lo mostramos, el tema de la dureza de la crisis, hasta el 23, el tema del push de Múnich. Hicimos un programa sobre 3 sucesos, uno de ellos el push de Múnich, también el golpe de Primo de Rivera, la marcha sobre Roma, con Óscar Maragaño en su momento, cuando se produjo el centenario, y el fin de la República de Weimar, el 29 al 33, que tendríamos aquí. Esto explicado de esta manera. ¿Era inevitable? No. El libro que refiero, A 30 días del poder, que puede ser interesante su revisión. La Europa de los fascismos, Italia y Alemania, causas de su aparición, apoyos sociales que tendríamos marineritos, miembros de las Hitlerjugend,
Aquí tendríamos esta situación respecto de cómo surgieron. ¿eh? Pero normalmente esto es un elemento interesante de reflexión. El juego de espejos. En Alemania, para la posteridad, ha quedado olvidado completamente la disposición del movimiento comunista con movimiento juvenil, con movimiento paramilitar, con su uniformidad, desfiles en las calles, incluso choques. El Horst Lieber Bell, el himno de Horst Lieb, surge por ese choque en las calles de Berlín entre rojos y pardos, entre comunistas y nazis. Pero bueno, parece que eso ha sido borrado y la gente se fija en las fotos de Stalin borrando a gente. Nacionalismo excluyente, se olvidan que es nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo. Recordemos y no olvidemos el Manifiesto de Verona. Manifiesto de Verona 1943. Y muchas otras cosas en el ámbito alemán. Um, Cierto es que podíamos vincular a las SA respecto de la revolución fracasada y no llevada a término de Falange. Vale, lo que queráis. Estado totalitario, antirracionalismo. Tenemos un conversatorio acerca de los orígenes del mal que resumen un programa de Histocast de 6 horas con Emilio Lanedo acerca de los orígenes del mal, concepción organicista de la sociedad. Lo tenemos explicado ahí, con lo cual podéis ir a verlo. Seguramente ya lo habéis visto. Eh, Aquí tendríamos respecto de autoritarismo y antisemitismo. La Italia fascista, que tendrá un origen distinto. Cierto es que Mussolini viene del Partido Socialista. Formación del fascismo, la marcha sobre Roma, el rey nominando primer ministro a Benito, la dictadura al totalitarismo, como esto, a lo largo de los años 20, por ejemplo en el 25 el desparramento desapareció y fue sustituido en el 28 por el Gran Consejo Fascista. Esto será parte de Star Wars, tal vez. ¿Eh? Fascismo, ahí estaría, acerca de Carta del Laboro, 1927, el acuerdo de Letrán de 1929 con el Vaticano. Aquí tendríamos respecto del nazismo, ¿no? La conquista del poder del Nasdaq. Ahí estaría el Hindenburg, que fallecería en 1934. A partir de ahí sería canciller y presidente, es decir, Führer. Está el Mein Kampf, estaría la dictadura. Aquí tendríamos medidas antisemitas. Recordemos, en marzo de 1933, en el entorno de Múnich, será el primer campo abierto. Marzo de 1933. Política social nazi, que sería la organización esta de Alegría para el Trabajo, beneficios para los obreros, incluso viajes en crucero por los fiordos, incluso en dirección a Brasil, con lo cual se sentirán un poco felices. A pesar de que el sistema económico, como recuerda Óscar Maragaño habitualmente, derivaría en un colapso, sí o sí, en caso de que no hubiera habido guerra. En el año 39-40 habría habido una situación de colapso económico por el sistema evolutivo creado. Actividades, que sería la finalización de este tema que tendríamos aquí, acerca de, aquí, Estatuto Westminster, acerca de la creación de la Commonwealth en el ámbito británico. Tendríamos aquí un periodista Ernest Hemingway en 1922 haciendo sobre hiperinflación. Aquí tendríamos acerca de este texto de Ernst Hemingway, Tornado del Star, reproducido cuando muere el dinero, derrumbamiento de la República de Weimar. Aquí tendríamos un antecedente, un fascismo 1922. Tendríamos aquí este texto de aquí y que culminaría tal vez, bueno, pues sería este texto solamente. Aquí tendríamos esto de cómo sería sufragio y todo esto acerca de qué queremos.
¿eh? Y que culminaría con esto, el Popolo de Italia, el 6 de junio de 1919. La propuesta previa, 3 años antes de la toma de Roma, de marcha sobre Roma, perdón. Bibliografía, ahí tendríamos, bibliografía, y tendríamos películas. L'Age d'Or, El pan nuestro de cada día, El triunfo de la voluntad, Leni Riefenstahl, no hay que quitarle el beneficio de ser una cineasta adelantada a su tiempo. Las uvas de la ira, de Ford, Juan Nadie, de Abuelita Capra, que tiene un vídeo hecho en este canal. Cayo Largo, Novecento y Michael Collins respecto de la situación en Irlanda. Aquí tendríamos luego el tema de las relaciones internacionales en el periodo de entreguerras, en el que veríamos aquí esto de las relaciones internacionales con el esquema, fin de la Primera Guerra Mundial, las consecuencias posteriores y las fases diplomáticas. Una primera fase, una segunda y una tercera. Ya el viraje hacia la guerra. Aquí tendríamos los rasgos dominantes. Y aquí abajo tendríamos la estructura del esquema del capítulo. Acerca de la situación del periodo. Aquí tendríamos nuevo esquema internacional, consecuencias inmediatas de la paz de París, Alemania, cómo estaría, la situación respecto de Polonia, ¿no? Sería fragmentario porque, claro, la situación en Europa Central Oriental, en el Cáucaso, en Asia Central, Rubén Villamor lo tiene en un libro que está comentado aquí en este canal. Rusia soviética, el tema de la sociedad de naciones, que nació Koha. Aquí estaría la sede, sede de Sociedad de Naciones en Ginebra, Suiza. Tendríamos a continuación punto de partida, 14 puntos de Wilson, las carencias de la Sociedad de Naciones. Eh, Aquí tendremos las tensiones de posguerra, en ese primer momento, las difíciles relaciones franco-alemanas, fronterizas, establecimiento de la República de Weimar, el tema de las reparaciones de guerra, que serán importantes, sobre todo después con el discurso del acuarelista austríaco y la revisión desde el futuro. Cierto es, tenía su importancia porque hubo planes a la hora de la suavización y eso señala el hecho de que Versalles nunca se llegó a ejecutar del todo. Nunca se llegó a ejercer toda la presión que estaba firmada en un dictat que firmaron todos antes de que se lo presentaran a Alemania en 1919. Fue una negociación de todos en la paz de Versalles. La situación crítica de 1923, que tendríamos ahí, el tema de la ocupación belga y francesa también, de partes del Ruhr, de la cuenca, y que esto llevará también a la hiperinflación, de la tensión al consenso, la estabilización de las relaciones internacionales europeas. Ahí está, ¿no? En 1924 el acuerdo secreto de Rapallo. Bueno, Locarno también será importante. Solución, el Tratado de Locarno, que estará ahí en paralelo a la situación respecto de Alemania acerca de los acuerdos sotto voce con la Unión Soviética para la creación de lo que será el ejército del acuarelista austríaco, que estará creado en la segunda mitad de la década y la primera de los años 30. Antes incluso de la llegada del acuarelista austríaco. El tema de los virajes hacia la guerra. Aquí tenemos el nuevo contexto internacional después de la crisis económica, de la crisis de Manchuria, estaríamos hablando de los focos internacionales. Esto lo comenta Rubén Villamor bastante bien a la hora de la conexión de estos escenarios, la guerra del Hanjingol posteriormente, respecto de la guerra civil española y la intervención del 17 de septiembre. ¿Por qué el 17 de septiembre? Porque hasta el 16 había habido guerra en el Extremo Oriente y el 16 se firma una paz y en ese momento es cuando se incorpora a la Unión Soviética con la ocupación de Polonia de este lado oriental. Aquí tendríamos la crisis de Manchuria, el 31 adelante, tendríamos ahí la situación del problema abisinio, y dicen, oh, ¿por qué? Nosotros también queremos nuestras guerras y nuestros territorios. Que al frente de Stresa del año 35 cambió y evolucionó de una manera distinta.
El 35 el frente de Stresa, el 36 Italia controla Abisinia. Recordemos que uno de los pocos que se enfrentó al hecho de que una potencia católica, cierto es que contra un país cristiano, como era Abisinia, fue a JPNV. El PNV se enfrentó a aquella situación diciendo no es de recibo. Esto no debe de tolerarse. Vamos a criticarlo. Guerra Civil Española, precisamente, ahí estaría, respecto de lo que sucedió, sería largo y prolijo, cité a uno de los posibles contendientes desde el ámbito territorial, el ámbito vasco. Aquí posteriormente nos encontraremos con esta vicisitud respecto del expansionismo alemán, vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión austríaca, que estaría por aquí, el pacto de Múnich, la anexión de los Sudetes, que lo encontraríamos por aquí. Todo esto, evidentemente, tendríamos ahí una situación prolija a la hora de cómo del 36 al 39 se fueron escalando hacia la Segunda Guerra Mundial, con la situación de los Sudetes en el año 38, pero previamente el tema de Austria, previamente el tema de la remilitarización de Renania. Y aquí tendríamos la situación respecto de las actividades. Aquí con un texto que sería este, de Keynes, las consecuencias económicas de la paz, ligadas a la Primera Guerra Mundial. Aquí tendríamos otro de Pacto de Alianza Política Militar Germano-Italiana, que estaría ligada al 22 de mayo del 39, antes del acuerdo Molotov-Ribbentrop, que será este de aquí, que fue el día 23 de agosto, razón por la cual el 23 de agosto lo tenemos como Día de las Víctimas del Nazismo y el Estalinismo en el ámbito europeo. ¿eh? Aquí tendríamos esto, el Tratado de No Agresión Germano-Soviético, que lo tendríamos aquí. Aquí tendríamos esto acerca del protocolo adicional secreto, que se supo mucho tiempo después, que sería esto de contenido territorial. Aquí tendríamos el tema de la comparativa de criterios, acerca de esta vicisitud. Y tendríamos aquí el tema de la bibliografía y la filmografía. Sopa de ganso, El gran dictador, Carros de fuego, que sería sobre todo el ámbito deportivo, no sería propiamente una película política. El Prado, Sombras y nieblas, de Woody Allen, ¿quién lo diría? Y Ricardo III, de Kenneth Branagh. Resulta curioso porque esto se me olvidó ponerlo en el programa de hace unos días, que sería una ficha de Japón, en el que veríamos ahí el Fujiyama. Tendríamos aquí un mapa de Japón, que sea importante respecto de ser una fortaleza o cerezos en flor, datos de interés, que aquí tendríamos eso, una ficha de que era Japón, el imperio de los sentidos y de los signos, Japón transformado, su entusiasmo militar en una conquista económica, o por lo menos eso era lo que se veía en los años 80. A ver si sabe. Preguntas y respuestas. La ficha está bien, está interesante. Pero después, evidentemente, nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, en el que vemos ese sumario. Vemos aquí un esquema acerca de lo que fueron las causas. ¿eh? Fases, una primera, segunda y tercera, como pasa con los finlandeses, que tendrán también sus tres fases en su aproximación a la guerra con ámbito independiente, el tema de las conferencias de los aliados y los objetivos. ¿eh? Aquí tendríamos el tema de los rasgos dominantes y aquí tendríamos una estructura del capítulo, que sería esta de aquí. Evidentemente, cuando vamos aquí, vemos las causas de la guerra, con la idea de la inevitabilidad, acerca de los siguientes años a Locarno, la supuesta estabilidad. Aquí hubo un traductor que traducía para los alemanes y lo hizo en todo el periodo. Y hizo un libro que un poquito es de parte, pero es interesante y está comentado en el canal acerca de ese periodo de entreguerras. La guerra de Europa y el norte de África, el avance alemán, occidental, la invasión de Polonia. Esto
Bueno, en cierta medida hay programas en Belumartis y en historias bélicas que merecen ser contadas. También en Eurasia 1945, el canal de Rubén Villamor. Tenéis explicado un poco esto, el tema de la invasión de Escandinavia. Esto tenemos un programa, un conversatorio con Antonio Muyol Lorente, porque hizo un libro sobre la campaña de Noruega. Aquí tendríamos la campaña de Inglaterra, el tema del pacto tripartito, la situación antes de la invasión de Rusia, año 39-41. El tema de la invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, que tiene más miga de la que algunos pretenden. Ahí tengo el libro El rompehielos de Víctor Suvorov, que merece ser leído. El ataque alemán, el 22 de junio del 41. Un tema de la organización de la resistencia soviética, que querían hacer ataque preventivo, pero fueron cogidos por sorpresa. La contraofensiva soviética, tiempo después. Una cosa es el frente oriental, otra cosa los diferentes otros frentes. El tema de la mundialización de la guerra, supuestamente en ese 41, con la participación de los americanos en el 7 de octubre del 41, se olvidan algo que tenemos comentado en un programa el 11 de septiembre del 41, que pasó acerca de la decisión de Roosevelt. Tendríamos el tema de la distribución de las fuerzas, la potencia de cada uno, la guerra en el norte de África, ahí estaría la operación Torch, año 42-43, el tema de la victoria de los aliados, que estaría por aquí. ¿Eh? Tenemos algún programa hecho con Rubén Villamor, con Sergio, de historias bélicas que merecen ser contadas. Cierto es que, vuelvo a decir, sobre la guerra, en Belumartis, historia militar, en historias bélicas que merecen ser contadas, en el canal de Rubén Villamor, Eurasia 1945, y en su página eurasia1945.com tenéis desarrollado todo esto con mucho más detalle. Mucho más que en este canal, en el que no hacemos especial detalle, por lo menos por ahora, de los sucesos bélicos. A pesar de que en el ámbito conceptual sí tenemos el tema de la ofensiva soviética después del 43, después de la finalización de la situación en Stalingrado. Tendríamos aquí el tema del desembarco norteamericano en Italia, después del asunto de la operación Torch, Sicilia, luego el asunto del desembarco de Anzio, hasta la operación en Monte del Cassino, los Abruzos, o el tema respecto del Atasco, el Atasco antes de llegar a Roma, el desembarco en Normandía, el frente occidental y el final de la guerra en Europa. Y el tema de la dominación y cómo termina, el gobierno de Flensburg y la rendición ese mismo 7 de mayo en Reims. La ocupación alemana, territorios características, el tema de la violencia nazi. Aquí estaría. Recuerdo que tenemos un conversatorio muy especial con el caso de la película de Steven Spielberg, La lista de Schindler. Bien interesante. Con Antonio Muñoz Lorente. La guerra en el Pacífico, que sería algo distinto. Aquí estaríamos hablando del conocimiento de Rubén Villamor, que tenemos aquí, el tema de la invasión japonesa, las operaciones en aquel territorio, acerca de la contraofensiva estadounidense, las bombas atómicas y la rendición japonesa. Aquí, mucho más sencillo, toda la guerra en el Pacífico en 2 páginas. ¿Se puede reducir más? Bueno, sí, pero que tenga sentido, pues igual, difícil. Aquí tendremos la Organización de la Paz, los primeros acuerdos aliados, de Yalta hasta Potsdam. Previamente había habido la conferencia de Teherán en el 43. Ahí estaría respecto de la situación en Yalta y posteriormente en Potsdam. La traición de Potsdam respecto de Yalta, cuando en Potsdam hubo jugadores distintos. El único que se mantuvo era el que empezó la guerra, que es Stalin. Consecuencias de la guerra, el tema de la desnazificación, que no fue del todo, no solamente en Occidente, sino también en Oriente, la Unión Soviética, la Deutsche Demokratische Republik, utilizaron gente que venía del régimen anterior. El tema de las consecuencias demográficas, que fueron estas, en principio, ahí, modificaciones territoriales, cambió el mapa, que sería este, aquí tendríamos, que luego la situación es un poco paradójico, porque este mapa es falso. ¿Por qué digo que es falso? Porque hasta 1955 Austria será repartida como Alemania. Es el tratado de evacuación de 1955 el que libera Austria y a Viena, Viena que estaba partida también como Berlín.
Pero bueno, este mapa es después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, como mínimo, de después del 55. Después del 55. ¿Mm? Importante la reseña. Aquí tendríamos el tema de las consecuencias económicas, ciudades devastadas. Por ejemplo, Varsovia se pensó abandonarla como si fuera Belchite y hacerla completamente nueva en otro lugar aparte, pero al final, afortunadamente, se reconstruyó en el mismo lugar. Y luego las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial, en el que nos encontraríamos con ese nuevo mundo que será el que acabe colusionando con la Guerra Fría. Tenemos aquí actividades acerca de comparar las dos guerras mundiales. ¿Pudiera meterse en el combo la guerra franco-prusiana? ¿Pudiera meterse en el combo la guerra de los 7 años? Yo creo que por poder sí. Aquí, acerca del pacto tripartito del 27 de septiembre del 40. Resulta curioso porque en octubre-noviembre pudo haberse metido la Unión Soviética en el pacto tripartito, cosa que resulta sorprendente, pero la realidad es la que es y hay que contarla como es. Aquí tenemos el mariscal Rommel en Cirenaica, el zorro del desierto, con la película del 56, que será fundamental a la hora de entender una situación que posteriormente tendrá el relato acerca de Rommel. Aquí tendremos el tema este de copia este mapa y señala las anexiones territoriales y cambios efectuados por el acuerdista austríaco antes del comienzo de la guerra. Eh, Ahí tenemos copia de nuevo el mapa y señala la evolución de los acontecimientos bélicos hasta llegar al momento de máxima expansión del ejército. En este caso dice aliado. Después indica la réplica alemán hasta 1945. Y aquí habla respecto de las bombas. Acerca de debatir sobre esto, sobre el hongo atómico, el hongo nuclear, Hiroshima y Nagasaki, hasta qué punto eran necesarias. ¿eh? Y posteriormente nos encontraríamos con la bibliografía, que esta podría ser muy nutrida, pero nos lo centra en las memorias de Churchill, con las que, bueno, en teoría, el libro con el que ganó el premio Nobel sería el Nobel de Literatura, no de Paz, sería el de la Guerra Boer. Pero luego habló de libros de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la edición de 2 tomos que publicaron en España. Eh, con la firma del prólogo de Pedro J. Ramírez. Eh, Gil Gruber, Historia, H. Michael, la Segunda Guerra Mundial, Toynbee, Arnold Toynbee, La Europa de Hitler, este lo leí. César Vidal, El Holocausto. Bueno, ahí estaría. Filmografía. Esto sería largo y prolijo. Sangre, sudor y lágrimas, del año 42. Podríamos meter aquí Casablanca, por poder sí. Roma, città aperta, Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini. Paisa, Roberto Rossellini. La batalla de Stalingrado. Luego hay del 93 una película de Stalingrado que es bastante interesante. El puente di Bruque, del año 59. La Cruz del Hierro, de Santa Kika, muy interesante. Masacre, de Klimov. Esta es la de Idi Simotri, porque esa la tenemos comentada en el canal. Y no me gustó. La lista de Schindler, que como dije, tenemos un conversatorio con Antonio Muñoz Lorente. Lecturas referidas. La Segunda Guerra Mundial influyó en escritores como Albert Camus, en La Peste, o La Piel, pero sería el diario de Ana Frank el mejor testimonio del sufrimiento de los judíos del terror del acuarista austríaco. Aquí tendríamos una evaluación acerca de cómo visualizar este periodo histórico. Aquí tendríamos respecto de cómo fue a lo largo de este periodo, con este tipo de preguntas, que algunas darían para discusión y profunda acerca de estas cuestiones que pudieran ser tratadas. Seguro que cada una de ellas pudiera dar incluso a un vídeo propio. Y luego el tema de relación a las dos columnas que aparecen a continuación de personajes y elementos acerca de esta vicisitud. Por lo menos así era como se explicaba la etapa
de este periodo de 1914-1945 en este libro que fue el que utilizamos en este momento respecto de cómo fue la construcción de la realidad para nosotros alumnos, em, en el que evidentemente tenemos ahí esa situación de tratar de aprender con el material que nos daban, a pesar de que luego se puede profundizar, y lo hemos hecho algunos, a la hora de conocer un poquito mejor el periodo histórico que nos propone, que sería este entre el 1914 y 1945, Primera, Segunda Guerra Mundial, y el periodo llamado de entreguerras. Por tanto, este libro, acerca de esa historia, pues tiene su historia propia a la hora de cómo nosotros metabolizamos este periodo histórico y cómo nos lo explicaron. Sobre todo poniendo el foco en el ámbito un poquito eurocentrista, más allá de conocer un poquito otros alimentos un poquito más periféricos. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, ya continuaremos con lo que va después del 45, así que sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.